Permiso, me voy a sacar el barbijo. Señores del tribunal, señores jueces, hoy tenemos una tarea, tal vez refiero histórica, si se quiere, este letrado junto a las otras partes y el tribunal, va a ser de las últimas veces en la que vamos a tratar de resolver en una sede judicial de índole penal una acción civil. Me toca a mí ser hoy el actor. Y lo señalo por una cuestión esencial. Con sabiduría el legislador ha sacado de esta área de especialidad la posibilidad en el nuevo código de llevar adelante el actor la acción civil, por cuanto el juez penal no muchas veces, y este es uno de los casos, es un buen juzgador de materias que no son de su especialidad. Tal es así que el yerro judicial cometido en esta causa por el juzgado de instrucción y sostenido por la Cámara de Apelaciones es lo que lleva a mi cliente, el actor civil, a iniciar una acción civil, cuando menos rara, en esta sede, a fin de garantizar que no haya decisiones contradictorias como las que ya existen con la entrega, por ejemplo, de un vehículo a una persona que no es titular registral del mismo. Un derecho gravísimo. Imagínense la contradicción que pudiera existir si se inicia en sede civil una acción y es el Estado el que ha ordenado una entrega que no corresponde. Es el Estado el que ha desposeído al señor Insaurralde de su legítima propiedad. Es este yerro judicial y, por supuesto, el accionar tendiente a lograrlo, lo que hace que la acción civil deba ejercerse en este juicio. Fuera de la intención, por supuesto, de mi representado, que hubiese sostenido su derecho de propiedad legítimamente obtenido y hubiese esperado él la acción civil del hoy demandado civil. En orden a esto, conviene comenzar con la viabilidad de la pretensión o esbozar la pretensión que, conforme el artículo 419, segundo párrafo del Código Procesal Penal, vamos a resumirla en la reivindicación o restitución del vehículo. Permítanme, no quiero ser impreciso. Es el automotor marca Fiat 1, Fire, dominio colocado JEE 484, objeto del presente proceso, que hoy ha sido injustamente entregado al denunciante y hoy demandado civil. Y además de ello vamos a pedir la reparación del daño moral causado por la conducta de dos personas: el demandado civil, señor Benítez, y el imputado en autos, el señor Cosimo. Este daño moral lo evaluamos en la suma de pesos 100.000, con más intereses, tasa activa, por supuesto, para garantizar el derecho de propiedad y que la inflación no lo afecte, como una forma de mantener el valor del capital, y costas a ambos solidariamente. Conviene iniciar entonces con la legitimación activa, ya el análisis de la legitimación activa del señor Insaurralde en esta acción civil que estamos intentando. Y también la viabilidad procesal, que ha sido muy discutida en este proceso por las partes contrarias. Es el artículo 14 del Código Procesal Penal el que autoriza justamente la pretensión por parte de la acción civil, de la restitución del objeto
y la indemnización del daño, tanto contra el partícipe o imputado del delito, como, y lo dice claramente el Código, el civilmente responsable. Cosa rara que en este caso ocurre de tener justamente al denunciante como civilmente demandado. Acá también con respecto a la viabilidad procesal y esperando también entiendan, voy a hacer una alusión esencial al artículo 16 del Código Procesal Penal. Y aún en el caso de que Vuesas Excelencias decidan absolver al imputado, cosa que no hace la pretensión de esta parte, atento el derecho a la tutela judicial efectiva, atento a la necesidad de tener resoluciones judiciales oportunas, teniendo presente que la justicia tardía no es justicia, y el tribunal le debe al señor Insaurralde una definición sobre su derecho a propiedad vulnerado por el mismísimo Estado a través de su poder judicial, es que requiero, aún en caso de absolución, se dicte sentencia en lo que respecta a la cuestión civil que hoy estoy planteando. Eso con respecto a la viabilidad procesal de lo que estamos incoando. Ahora bien, con respecto a la legitimación activa, el derecho que tanto resalto del señor Insaurralde. El derecho del señor Insaurralde ha sido probado en este juicio a través de los títulos de propiedad incorporados al proceso en acto inmediatamente precedente a este alegato, título de Fojas 12 del señor Benítez, el título del señor Insaurralde, que no recuerdo bien la foja, pero también ha sido probado a través del legajo de propiedad automotor, que obra foja 110/236 vueltas, según referencia realizada hace unos instantes. Acá vamos a disentir y vamos a acreditar un error con el que nuestra contraria ha opuesto de distintas defensas, y es la aplicación errónea del Código Civil a un régimen de propiedad automotor. Esto no existe, y no es así, porque desde 1958 está vigente el Decreto Ley 6582, ratificado por Ley 14.467 del 73, y con su texto ordenado por el Decreto 1114 del 97. Es decir, la propiedad automotor tiene en Argentina un régimen especial. Y es este régimen el aplicable y no el Código Civil, como ha sostenido en reiteradas ocasiones el demandado en sus planteos. En este sentido, conviene recordar el artículo 1 de este régimen, que establece que la inscripción en el registro de la propiedad automotor es constitutiva del derecho de dominio o propiedad sobre los automotores. Lo que claramente echa por tierra la idea del señor Benítez de recuperar su vehículo sin llevar adelante las acciones civiles que debía haber realizado y que vamos a ahondar más adelante. El artículo 2 del mismo régimen incluso sostiene que la inscripción de buena fe, como ha ocurrido en este caso, le da a su titular la propiedad sobre el automotor y la facultad de repeler cualquier tipo de reivindicación. Es el artículo 3, finalmente, el que establece una excepción para los casos de robo o hurto, supuestos que no se están investigando en este proceso, donde estamos, según tengo entendido, analizando una posible estafa o una defraudación por abuso de confianza. Cualquiera de las hipótesis
no es compatible con el robo o hurto que establece el régimen de la propiedad automotor. Y si aún así vuesas excelencias entienden, analógicamente aplicable, cabe decir que ese artículo 3 exige que en la pretensión reivindicatoria del bien, a los fines de ejercerla, el reivindicante debe resarcir el daño, debe resarcir el valor de compra, lo que no ha ocurrido. Y lo que empieza a evidenciar un poco la negligencia en el accionar por parte del señor Benítez. Pero volviendo al señor Insaurralde, mi cliente, conviene recordar el carácter y tener acreditado el carácter de adquiriente de buena fe. ¿De dónde surge? Como bien ha declarado como testigo el señor López, de quien mi cliente compró el vehículo y quien se lo habría comprado al señor Cosimi, el señor López tenía la posesión del vehículo. Es más, se lo exhibió al hermano de mi cliente a los fines de la concreción de la venta y la observación de lo que ambos testigos refirieron. Era un auto en muy buen estado. Asimismo, ese auto antes de la transferencia estaba inscrito a nombre del señor López, su titular, en el registro de la propiedad automotor, lo que fue ratificado por el señor Canteros, obra en el legajo del automotor, y fue también declarado por mi cliente, quien se acercó en reiteradas ocasiones a convalidar que se haga la inscripción adecuadamente. El señor López, el 08, adjunto como prueba, y el legajo, prueban que también mi cliente hizo una compra a un precio razonable de mercado. Otro elemento esencial a los fines de entender al señor Insaurralde como un adquiriente, un tercero, porque él no lo adquirió de los supuestos involucrados, y es un tercero adquiriente de buena fe a título oneroso. Y aquí comienza la negligencia del demandado civil. Al momento de la adquisición no obraba ninguna denuncia ante el registro de la propiedad automotor. Quien ha sufrido un hecho delictivo como robo, hurto o la desaparición de un vehículo puede, en caso de ser diligente, no como en este caso, acercarse al registro seccional y realizar la denuncia. Ante esa situación, pone publicidad y conocimiento de los terceros, echando por tierra la buena fe, si aún así se pretendiera esbozar. Eso no ha ocurrido. Es más, debo recordarle al tribunal que el señor Benítez le contó que tuvo reuniones con el señor Cosimi. Recordarán en el famoso café del Jockey Club, asistido por el doctor Humberto Jiménez, su abogado, y donde llegó, por sus dichos, a un acuerdo con el señor Cosimi sobre el precio del vehículo y el plazo para que se lo pagara. Acuerdo que luego el señor Cosimi incumplió y derivó en lo que todos conocemos, la denuncia. Ahora, esta naturaleza de tercer adquiriente de buena fe a título oneroso ya ha sido objeto de decisiones judiciales. Ha sido reconocida por el auto de procesamiento del imputado Cosimi, es decir, por el juzgado de instrucción. Ha sido reconocida por el Ministerio Público, titular de la acción penal, en el requerimiento de elevación a juicio.
y además ha sido consentida por el demandado civil, parte en este proceso, que no ha apelado, que no ha presentado una querella y que no ha buscado de ninguna manera acreditar la mala fe. En consecuencia, la naturaleza y la calidad de tercero adquirente de buena fe y titular registral del vehículo hacen del señor Insaurralde el legitimado activamente para pedir el cumplimiento de su derecho, por la vía de la reivindicación o por la simple restitución del vehículo. Pero esta desposesión injustificada, ordenada por la justicia corriente en claro desatendimiento de las normas aplicables, no puede proseguir. Teniendo presente la pretensión, es momento de analizar la legitimación pasiva del señor Benítez, es decir, el origen de su responsabilidad. Respecto a la reivindicación, es claro, no ha realizado ni ejercitado ninguna pretensión reivindicante ni nulificante del título ni de la inscripción de mi mandante, porque no es una defensa lo que debe realizar. El señor debe realizar una acción tendiente a nulificar esa inscripción que hasta el día de hoy no ha sido ejercida, ni ha sido pretendida, ni en sede civil, ni en sede penal. Pero ahora sí conviene la tarea más difícil: la legitimación pasiva respecto al daño moral sufrido por mi cliente. Empiezo reconociendo algo. El señor Benítez es sin duda una víctima más del accionar del señor Cosimi. No cabe en duda. Pero fue su negligente conducta ante esta situación la que justamente le genera un daño a mi representado, que cabe recordar, terminó detenido, sometido y desposeído de su bien. Conforme fue acreditado en el juicio, el señor Benítez, y reconocido por el señor Benítez en su declaración testimonial, luego también en la declaración testimonial de la empleada de la remisería con la que el señor Benítez había hecho un contrato de adhesión, el señor Benítez le entregó un vehículo a una persona que no conocía. Le entregó a una persona por la simple existencia de una referencia y su inclusión en una lista de choferes que necesitaban trabajo en la remisería. Vaya confianza, ¿no? Y no solo le entregó el auto, según sus propios dichos, le entregó 24 horas el auto durante todas las semanas, recuperándolo de vez en cuando los fines de semana. Esta falta de control es contraria a los usos y costumbres de quienes son propietarios de un vehículo automotor, que se alquilan por turnos y se devuelven en horarios en los que los turnos no son utilizados a su titular. Esa excesiva confianza que mostró el señor Benítez claramente fue lo que posibilitó también el accionar del señor Cosimi. Hasta ahí, una víctima de su confianza y del señor Cosimi. Pero fue a través del conocimiento de que algo andaba mal, desde ese preciso momento, donde ese exceso de confianza se convirtió en negligencia. El señor Benítez, ante una noticia realmente rara, es decir, una persona con la que no tenía confianza, una persona que no conocía,
se llevó su auto fuera de la ciudad, supuestamente, y él ante esa situación, y cabe agregar con el asesoramiento del doctor Jiménez, en vez de denunciar la situación ante las autoridades, se puso en contacto con el señor Cosimi y entabló tratativas que los han definido como reuniones en el Jockey Club, a los fines de darle la oportunidad al señor Cosimi de que le pagara el valor del vehículo que conforme él mismo declaró fue acordado, y dándole un plazo para que lo hiciera. Mientras tanto, el vehículo estaba circulando en el mercado, en la calle. Cuando el acuerdo con el señor Cosimi no fue cumplido, el señor Benítez, creo ahí, junto con su abogado, convirtió esta negligencia, esta espera negligente, ya en algo distinto, en un verdadero abuso del proceso penal. Conviene recordar que era asistido por un abogado, un letrado, y en consecuencia no es casualidad la elección del lugar de la denuncia. La denuncia no fue realizada en la comisaría distrital o en la comisaría del domicilio. No fue realizada, aun cuando existía un abogado interviniente, ante la fiscalía que podía llevar adelante un proceso de investigación más acorde a derecho, sino que fue realizada en una unidad especial de la policía de Corrientes, que es la preventora. Y como lo venimos sosteniendo, fue hecha en 2 etapas. Una primera denuncia con una posterior ampliación. El señor Benítez tomó conocimiento de que el vehículo se encontraba registrado a nombre del señor Insaurralde, ¿ya? Y lejos de iniciar una acción civil para demostrar esto que decíamos, o tratar de ejercer una pretensión nulificante del registro, o incluso denunciar al señor Insaurralde y querellarlo para garantizar sus derechos, se presentó ante el tribunal que instruía la causa, y en claro abuso del proceso, sin iniciar ninguna acción, sin iniciar una querella, pidió la restitución definitiva del vehículo y también su entrega en caución como depositario judicial. Utilizó el proceso para desposeer al señor Insaurralde. Esa resolución fue apelada por el señor Insaurralde sin haberse constituido aún en parte, porque buscaba revertir una decisión injustificada de la justicia de Corrientes y una formulada por un abuso del derecho del señor Benítez. Es ahí donde, por medio de un recurso de queja, recién se admitió la capacidad a la parte de poder apelarla. Esas resoluciones están en el expediente. Pero, aún así, el señor Insaurralde nunca consintió acto alguno a diferencia del señor Benítez. Apeló la entrega de caución y ante el pedido de restitución claramente abusivo, porque existía una inscripción registral que no ha sido anulada y contra la cual no se ha presentado ninguna acción de nulidad, ninguna pretensión civil de nulidad. Fue esta conducta negligente, claramente negligente, contraria a los usos y costumbres y de excesiva confianza, y debo agregar ingenuidad del señor Benítez, la que le generó el daño a mi cliente, que no solo adquirió un vehículo fruto de la espera injustificada y lo adquirió de buena fe, sino que terminó siendo detenido y privado de su propiedad por el accionar procesal del demandado civil. Respecto al señor Cosimi, bueno, la legitimación pasiva surge evidente, aún en el caso
de que sea absuelto del delito. Fue el testigo López quien relató a este tribunal que, además de ser titular registral del vehículo, ¿de quién lo adquirió? Fue él el que señaló y sostuvo que adquirió del señor Cosimi el vehículo. Fue la escribana certificante de C08 que luego, fruto de la pericia, sería acreditado que era falsificado, la que admitió que, bueno, los controles no eran adecuados. Debo dejar una nota especial, un párrafo aparte, para la lamentable conducta de la escribana. Y es así como el señor Cosimi, fruto de esta pericia, acredita un hecho que puede constituir o no delito, pero que sin duda es un hecho dañoso en los términos del artículo 1109 del Código Veneciano. Viejo, pero aplicable a este caso por la antigüedad que lleva. Porque lo que hizo el señor Cosimi, y claramente se encuentra acreditado, fue una venta no autorizada del vehículo al señor López, acreditada por su participación a través del testimonio del señor López, y también, claro está, por la pericia, que denota que debió valerse de una firma falsificada para poder realizar la operatoria de transferencia. Claramente ahí queda acreditada la falta de voluntad del señor Benítez para vender su vehículo. Y fue justamente esta conducta la que desencadena todo el hecho dañoso, hace caer a mi representado en la compra del vehículo y lo somete a este proceso y a esta situación indeseable. Respecto de la pretensión reivindicatoria, creo que no hace falta ahondar más, pero sí me interesa resaltar respecto del daño moral requerido, que es el artículo 419 del Código Procesal en función del 88, el que admite la determinación del daño en esta etapa procesal, a diferencia de lo que ha dicho la demandada. Por cuanto derivado de la prueba y el abuso procesal que se ha sostenido incluso en esta instancia de juicio, es que surge ese monto. Ahora bien, con respecto al monto, debe recordarse que es jurisprudencia sentada y mayoritaria que el monto del daño moral no debe guardar relación alguna con el monto del daño patrimonial reclamado, por ejemplo en este caso el auto, y que se presume el daño moral ante la existencia del hecho dañoso. Dos aspectos esenciales del derecho civil que ruego al tribunal tengan en cuenta. Y a los fines de entender la entidad del agravio sufrido por el señor Insaurralde, conviene recordar que es profesor de matemáticas, con la gravísima implicancia que eso tiene al tratar con niños, ante la situación de ser detenido por la policía en su casa. Como bien lo relató, se encontraba con su madre cuando la policía se acercó, claramente por la información del registro de la propiedad, que también tenía el señor Benítez, a su domicilio y le pidió que los acompañara para exigirle luego de horas de detención, y debo agregar graves malos tratos, requerirle la entrega del vehículo que estaba en poder de su hermano. Un ciudadano ejemplar, un profesor, encerrado en un calabozo por horas, tratado como un delincuente, cuando debió haber sido tratado como una contraria civil en un juzgado, definiéndose sobre la validez o no validez de su título, por claro abuso del proceso perpetrado por el señor Benítez, quien era asesorado por el doctor Jiménez. Esa es la entidad del daño moral, que nosotros entendemos
suficiente la suma de 100.000 pesos para cubrirlo. Y ahora, como modo de conclusión, y atento a la reiterada idea y planteo de prescripción realizado, conviene recordar dos aspectos esenciales respecto de la pretensión reivindicatoria. El derecho de dominio es perpetuo. Solo prescribe las acciones para reivindicarlo con la famosa prescripción adquisitiva, cuyo plazo excede en suma incluso la realización de este proceso. Y respecto del daño moral, conviene resaltar algo esencial. Más allá que a lo largo desde la presentación de la acción civil se encuentra suspendido por la tramitación del presente trámite, lo cierto es que el daño moral se sigue consumando, porque deriva de una conducta negligente y luego un abuso del proceso ejercido por el señor Benítez que se sostiene hasta el día de hoy. Sus efectos siguen. Mientras los efectos dañosos continúen, no inicia el plazo de prescripción del derecho civil. En consecuencia, ambas pretensiones se encuentran vigentes y válidas para ser reclamadas en esta etapa. También conviene señalar que, conforme el artículo 88 lo admite, no era necesario, porque justamente fruto de la prueba hoy termina de incorporarse la prueba documental con prueba que no existía al momento de la instrucción y al momento de la constitución del acto civil. Hoy mismo se ha informado sobre aspectos distintos, por ejemplo, la existencia de antecedentes o el informe que ha pedido la defensa. En consecuencia, es a través de las pruebas donde se ha determinado el valor del daño. No corresponde en consecuencia tener tampoco por válido el planteo de la defensa del demandado civil respecto de este planteo. Finalmente, reitero el artículo 16 del Código Procesal. No es pretensión de mi representado la acción penal, no le interesa, sino el reconocimiento de su derecho real de dominio sobre el vehículo y la indemnización del daño sufrido por la negligencia en conducta y el abuso del proceso. Pero no puede esperar más. Han pasado casi 10 años del hecho. Justicia fuera de tiempo no es justicia. Y es por eso que al tribunal le ruego, y como representante justiciable le exijo, haya sentencia oportuna, aún en caso de absolución del imputado. Eso es todo, señor presidente. Gracias por escuchar. Gracias, doctor.